Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a otro nuevo tutorial de Dimar, transmisores y antenas. Ya no sabemos cómo grabar y tenemos las bolas llenas. Me salió un versito, qué lindo, pero este Google Docs me tiene la bola por el piso. Así que comenzamos con el nuevo tutorial. Acá vemos 5 emisoras de radio, todas con un sistema de multiplexeado, que sería la inversa de un divisor de potencia, pero bueno, mecánicos y filtros de distinta cantidad de cavidades. Vamos a hacer un pequeño tutorial para que no se haga muy largo y por qué es necesario y la obligación de tener filtros de alto Q. En este caso lo que tenemos es un filtro alto Q para una emisora en 3 cavidades. Lo que muchos preguntan, por ejemplo, y que acá se puede ver, este filtro, no sé si se puede ver que es de 1, 2, 3 y tiene una cuarta cavidad. Porque a veces 3 cavidades no son suficientes para eliminar espurias. Nosotros podemos tener una emisora, por ejemplo, en 87.7 y otra en 106.9. Eso genera un segundo armónico, una mezcla que te da una tercera portadora que te da justo al real del aeropuerto. ¿Qué es lo que se hace con esto? Filtrar cada uno de los módulos de potencia, sea medio kilo o 1 kilo. Estos filtros están preparados para 1,8 kg cada uno, insertarlo en cada uno de los filtros y de los filtros salir a los multiplexores y en caso de ser necesario ingresar, como en este caso se ve, ingresar a un segundo filtro que vuelve a ingresar a un multiplexor. Los multiplexores serían esto, sale todo en un solo cable, no sé si se puede ver ahí, en un solo cable de 7 octavos, todas las señales por un solo cable de 7 octavos. Y va toda una antena que es banda ancha. ¿Qué significa que es banda ancha? Que irradia desde los 80 MHz, desde los 87 MHz hasta los 108 pasados. Este tipo de filtro es el que en este momento el ENACOM, la ex Comisión Nacional de Comunicaciones, está solicitando, está pidiendo. ¿Por qué? Porque la tolerancia para interferencia en el aeropuerto es 0% y corresponde a decomiso. Le gusta que me guste. O sea que si ustedes tienen un equipo marca M31, NBC, Muffler Electronic, lo que sea, tienen la obligación de colocar un filtro de estos. En este caso es para gran potencia, pero vienen los mismos filtros para una potencia de medio kilowatt. Lo mínimo indispensable es tener esto con un filtro, porque si no corresponde a decomiso. Es lo que muchos no entienden. Bueno, acá hay un dineral puesto y no hay muchos de esto en el país y deben llegar a los 40 en todo el país y son para grandes emisoras. Pero para una emisora mediana o chica correspondería colocar un filtro de estos para medio kilowatt, aunque tengas 300. ¿Por qué? Porque la mínima espuria que tengas en el filtro te cae la CNC, te avisa una vez. Si no hiciste el descargo, en un año te cae la CNC otra vez, siempre y cuando no interfieras y no te cae antes. Y te dice, loco cabezón, sí, apagá y no volvás a prender. Y si corresponde, te manda con la Policía Federal a decomiso. Agradecemos a la gente, bueno, que nos permitió el predio para mostrar más o menos cómo es el sistema de filtro. Un filtro alto Q tiene más o menos estas dimensiones. Este es un filtro de 3 cavidades. Acá ven el tema de ajustes. En este caso es de 2. Esto ajusta. Esto es 1, 2 y no, 3 cavidades, perdón. Y el que habíamos mostrado hoy tenía 4 cavidades. Tiene 4 cavidades. Básicamente lo que se necesita, aunque tengas un lineal de 300 vatios, es esto. Nada, eso hasta acá. Bueno, gracias y sepan lo que tienen que comprar.